Buenas noches, bienvenidos a una entrega más de su programa Por Más Salud. Hoy tenemos un contenido, como siempre, súper interesante, pues tenemos una experta que nos va a contar, nos va a informar, nos va a educar sobre una enfermedad que causa muchos estragos, tanto en la persona que la padece como en su entorno familiar, que son los accidentes cerebrovasculares. Con esta experta estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con la prevención, el tratamiento, la forma de usted darse cuenta que una persona está padeciendo ese accidente, entre otros. Así es que vayan haciendo sus preguntas a través de las redes sociales y a través de nuestro Facebook, a través de nuestro WhatsApp, 829-577-4003. Pero además, a partir de hoy estamos dedicando nuestro programa al tema de la prevención de la diabetes, ya que este mes de noviembre se conmemora el Día de la Lucha contra esta terrible enfermedad. Y como siempre, vamos a tener el comentario sobre las noticias más relevantes de la semana, pero nos vamos a concentrar en darles una información que ustedes tienen que saber, y es una ampliación que tenemos a la cobertura en la seguridad social. Así que todo ese contenido nos hemos esforzado para entregarlo en el día de hoy. En esta primera introducción también quiero felicitar al Círculo de Periodistas de la Salud, quienes entregaron ya el premio del periodismo en salud titulado Rafi Durán, en honor a este destacado periodista que tuvo un fallecimiento trágico hace ya unos cuantos años. Agradecer a su presidenta, a la licenciada Iris Neida Cuevas, y a todos los integrantes del Círculo de Periodistas de la Salud, sobre todo por el honor de permitirme entregar la categoría de radio. Recordarles que ella estuvo por acá contando en qué consistía ese premio, y los premios eran para los trabajos dedicados al tema de la atención primaria. Recuérdense que en nuestro país tenemos un debate con relación al tema de la atención primaria, pero que todavía no arrancamos. Entonces, un aporte que hace el periodismo de salud de la República Dominicana. Luego de esta introducción, vamos entonces a hacer una breve pausa y en breve volvemos con las noticias saludables. Bueno, vamos a iniciar nuestro segmento Noticias Saludables, felicitando al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, CONADIS, pues ellos entregaron los premios a aquellas instituciones que están haciendo algunas labores, actividades, dando empleo para que las personas con discapacidad puedan integrarse a una sociedad que debe de ser inclusiva. La felicitación sobre todo a dos hospitales, el Hospital Hugo Mendoza, que es un hospital pediátrico y que recibió premio de oro porque ellos tienen un proyecto muy interesante que es una atención especial para mejorar la calidad de vida de los niños con síndrome de Down. Así que felicitamos al Hospital Hugo Mendoza, y aquí mismo el Hospital Hugo Calventi también recibió un premio en la categoría plata por un proyecto. En esta ocasión se trata de las visitas domiciliarias que ellos hacen a aquellos pacientes que no pueden acudir por su problema de discapacidad a un establecimiento de salud. Enhorabuena, y esperamos que otras instituciones
pues se agreguen el próximo año. En este año participaron 171, doblaron el número del año anterior, del 2018, que fueron 80 y tantos. Así que yo pienso que es una información que debe de alegrarnos a todos. Por otro lado, el Colegio Médico Dominicano, algunos de sus miembros, porque otros no, porque ustedes saben que en este tema de trabajo gremial siempre inciden otros factores, unos están a favor y otros están en contra, pero lo cierto es que el hospital, un hospital que está siendo construido en la ciudad sanitaria, que es el Hospital Dr. Nelson Astacio, fue otorgado al Colegio Médico Dominicano para que cuando se concluya su construcción sean ellos los administradores, sean ellos los gerentes de este hospital, sean ellos quienes formen médicos en este hospital, pero ante todo que ellos puedan tratarse allí y también sus familiares. Así que hay que felicitar al doctor Wilson Roa por la excelente gestión que está haciendo, pero además ha logrado que el médico que se retire para su pensión a partir de ahora lo podrá hacer con el 100% de su salario. Así que yo pienso que esto es algo que también tenemos que celebrar. Y siguiendo en la misma onda de las informaciones interesantes, hay una muy buena, y es que, como dijo un editorialista en un periódico de circulación nacional, se está acercando la seguridad social ya a las necesidades reales de la población dominicana. Y termina el Consejo Nacional de la Seguridad Social de emitir la resolución 482-07. ¿Y qué tiene esa resolución? Pues les voy a compartir algunas de las coberturas que se acaban de ampliar. Por ejemplo, han aprobado un aumento de 36, una inclusión más bien, de 36 nuevos procedimientos. Y por supuesto, yo solamente voy a leer algunos. Está aprobado ya a partir de el abril del 2020 lo que tiene que ver con el ecocardiograma transesofágico. Y qué bueno, porque conocemos muchos usuarios que tienen la necesidad de hacerse este estudio y no tenía cobertura, y es bastante costoso, sobre todo para las personas que tienen salarios mínimos o por debajo del salario mínimo. También está cubierto la prótesis vascular para los pacientes con hemodiálisis. También la histerectomía laparoscópica. Oigan bien, mujeres, qué beneficio dejará para aquellas mujeres que tengan que hacerse una histerectomía. También la inserción del tubo endotraqueal. Señores, este procedimiento no estaba cubierto luego de 18 años de promulgada la Ley de Seguridad Social. También la ultrasonografía testicular con análisis Doppler. También la urografía por tomografía. Y finalmente, de las que quiero destacar, la angiotomografía cerebral, muy acorde con el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. O sea que esto es algo sumamente interesante. Hay muchos otros que ustedes pueden consultar a través de la página del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pero además, no nos quedamos ahí, fueron aprobados 11 nuevos medicamentos ambulatorios. Recordarles que los medicamentos ambulatorios son aquellos que se dispensan en la farmacia a un usuario que no está ingresado en un establecimiento de salud. Además de esto, se agregaron 2 de alto costo, que son el calcitriol y el paracicalcitol, que son 2 medicamentos que demandan mucho los pacientes que utilizan hemodiálisis. O sea que hay que celebrar estas inclusiones. Pero además, señores, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, consciente de los problemas de la población con relación
a la discapacidad motora, acaba de otorgar cobertura a las sillas de ruedas para aquellos pacientes con un tope de hasta 25,000 pesos, es decir, que usted tendrá acceso a esa silla, pero la que cuesta 25,000 pesos. Además, unos cojines, se llaman cojines anti-escara, que se utilizan para evitar que aquellos pacientes que están sentados o acostados, encamados durante mucho tiempo, no hagan una complicación que se llaman úlceras o escaras y que son muy complicadas, que incluso pueden terminar con la vida del paciente. Pero además, también se aprobaron unos coches especiales para aquellos niños que tienen o que nacen con una parálisis cerebral. Señores, las dificultades que tienen las madres para lograr conseguir esos coches es bastante difícil y ya nuestra seguridad social lo va a aprobar. Por supuesto, esto tiene un proceso, eso no va a ser un relajo, eso no va a ser que yo quiero cambiar la silla hoy, la silla usted la va a poder cambiar cada cierto tiempo, porque si usted la deteriora porque no tiene un uso adecuado, pues la seguridad social no la puede cambiar cada vez que usted quiera. Y es precisamente el CONADIS, a quien mencionaba en la noticia anterior que les comentaba, quien va a estar avalando esas entregas. Así que yo pienso que en el año que casi tiene este programa, esa es una de las noticias más importantes que hemos dado. Y finalmente, el tema de las habitaciones. Usted sabe que tiene que pagar una diferencia porque hay una cobertura de un monto de habitación. Si antes usted pagaba una diferencia de 500, usted va a pagar 200. Si antes usted pagaba 1,000 de diferencia, usted va a pagar 700, porque también se aumentó la cobertura por habitaciones en 300. Pero también se aumentó el costo de la consulta a los médicos. Por lo tanto, si el médico cobraba de diferencia 1,000 pesos, tendrá que cobrar de diferencia 800 pesos o 700 pesos. Todo eso, todas esas informaciones de esas coberturas deben de disminuir el gasto en bolsillo que tenemos todos los dominicanos y las dominicanas, a pesar de tener y de formar parte del sistema dominicano de la seguridad social. Así que enhorabuena con relación a todas estas informaciones. Y para concluir este segmento de noticias saludables, en el corte internacional tenemos una información que ha causado muchas inquietudes. Todo el tiempo el manejo de los pacientes que sufren de depresión, sobre todo porque tienen una patología de base que se llama bipolaridad, se le dan medicamentos que lo inducen a dormir, porque se ha entendido que estos fármacos, al mantenerlos dormidos, pues hacen que la persona no tenga ideas suicidas, no tenga ideas de agredir, entre otras cosas. Pues ahora, nada más y nada menos que un hospital de Italia, el Hospital Raffaelli, está haciendo una terapia donde obliga a esos pacientes a estar despiertos por varios días, porque ellos dicen que todo lo contrario, al paciente estar dormido, inducido por medicamentos, lo que hace es que lo mantiene en ese ciclo y no hace que él mismo pues se anime y salga de esa terrible enfermedad como es la depresión. Entonces ahora está en experimentación y ojalá sea así y que definitivamente, y yo digo que de raíz, se pueda tratar una enfermedad como esta que causa tanto problema al entorno familiar, al usuario, al paciente que la padece, pero sobre todo a la sociedad dominicana, porque ataca fundamentalmente personas que están en edad de trabajar, en edad productiva. Así que le estaremos dando seguimiento a las informaciones sobre esta nueva terapia. Con estas informaciones concluimos Noticias Saludables.
Señores, y ya estamos en Agenda Saludable. Hay un evento muy interesante que es un congreso internacional. Lo que pasa es que por aquí hay visitantes, ustedes saben. Entonces, este congreso es sobre salud digital. Ustedes saben ahora que el tema tecnología está íntimamente ligado al tema de la salud, tanto en la parte diagnóstica, tanto en la parte de información, tanto en la parte de seguimiento, tanto en la parte de las imágenes. Pues este congreso se va a realizar en nuestro país el próximo 15 de noviembre. Los interesados solo tienen que entrar a la página, se llama congresosaluddigital.com, para que se registren en el mismo. También informarles que ya estamos en la época del cariño. Quiéreme como soy. Todos los dominicanos y las dominicanas debemos de respaldar esta actividad que, como todos sabemos, apoya a las fundaciones, a las instituciones que trabajan a favor de los niños que tienen el síndrome de Down y de otras discapacidades. Esta será en el Estadio Olímpico a las 7, el 17 de noviembre a las 3 de la tarde. Están vendiendo los kits. Con esos kits usted va a ayudar a esas instituciones. El kit incluye la boleta para la entrada e incluye la camiseta. Así que todos vamos a Quiéreme como soy. Y también una información muy interesante, y es que hay una empresa que está ejerciendo su responsabilidad social y contribuyendo a que nuestro país sea una sociedad inclusiva, incluyente, y es que está dando empleos a aquellas personas que tienen discapacidades. Entonces ellos están haciendo esta información por doquier. Por Más Salud también quiso contribuir con esta información. Si usted conoce a alguna persona con algún nivel de discapacidad que necesite trabajar, pues que pueda acudir a ver si tiene suerte y puede ser empleado. Y finalmente, recordarles a todos los maestros y las maestras que nuestro establecimiento estará cerrado el lunes 4. No tenemos consulta porque es un día festivo, pero se mantiene obviamente las emergencias durante 24 horas, lo estaremos atendiendo. Entonces los que iban a visitar el hospital para el lunes 4, estamos allá listos para recibirlos el martes 5 de noviembre. Y recordarles que cuando usted quiera que sus actividades puedan promoverse, solamente tienen que acudir a nuestras redes sociales, nos dejan un mensajito, nuestro WhatsApp. También tenemos la réplica de los programas a través de nuestro canal de YouTube. Con esta información cerramos el segmento Agenda Saludable, pero de inmediato vamos a introducir el siguiente segmento, que es Consejos Saludables. Como dije en la introducción, este mes el programa Por Más Salud estará dedicando su campaña a la prevención de la diabetes. Ahí vamos a dejarle con un video bastante educativo para que usted pueda entender en qué consiste esta enfermedad y cómo la vamos a combatir. Al regreso del video ya estaremos con nuestra experta, la doctora Guerrero. Así que no se muevan. El cuerpo utiliza la glucosa que obtenemos de los alimentos como combustible, pero necesita la participación de la insulina para poder hacerlo, ya que esta hormona es la responsable de transportar el azúcar desde la sangre hasta el interior de las células de los tejidos. La insulina es producida por el páncreas, un órgano situado en el lado izquierdo del abdomen. Allí, unas células especiales llamadas células beta producen esta hormona. La disminución o ausencia de esta secreción provoca una enfermedad conocida como diabetes mellitus, que se manifiesta por un aumento de azúcar en la sangre.
Al disminuir la insulina, las células del organismo tienen menos capacidad para captar la glucosa circulante que se acumula en la sangre y no llega a las células, que pueden morir por falta de glucosa en su interior. Esto produce lesiones en los nervios y en los vasos sanguíneos, afectando a todos los órganos, especialmente a la retina del ojo, al cerebro y al riñón. También provoca que la cicatrización de las heridas se produzca más lentamente. La diabetes es una enfermedad muy compleja. Además de producirse una mayor concentración de azúcar en sangre y aparecer también en la orina, hace que la persona que la sufre coma, beba y orine más de lo normal. Existen dos tipos de la enfermedad. La llamada diabetes mellitus tipo 1 suele aparecer repentinamente en niños o adultos jóvenes. Se produce porque se destruyen las células beta del páncreas y no producen la insulina que deberían. Por eso hay que aportarla desde el exterior mediante inyecciones de esta sustancia. La diabetes mellitus tipo 2 o diabetes de adulto es mucho más frecuente. Se produce de modo progresivo y afecta a personas adultas, generalmente obesas. En este caso, no ocurre tanto que el páncreas no produce insulina suficiente, sino que los diferentes órganos no responden bien a la presencia de esta. Debe tratarse con una dieta adecuada y antidiabéticos en pastilla. Es muy importante el ejercicio físico y a veces son necesarios aportes de insulina en forma de inyección. La diabetes es una enfermedad muy seria y crónica, pero en la actualidad, con el tratamiento adecuado y un poco de voluntad, puede controlarse bastante bien. Señores, y ya estamos en nuestra entrevista central. Como les comentaba, tenemos con nosotros a la doctora Mary Jenny Guerrero. Ella es internista intensivista y con ella vamos a hablar acerca del derrame cerebral y como ustedes lo conozcan, bienvenida doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es más que un placer estar aquí con usted y con su público de Por Más Salud. Muchísimas gracias, doctora. Decía, y como ustedes lo conozcan, porque este evento, esta enfermedad, tiene una serie de denominaciones, siendo la misma enfermedad. Vamos a mencionarla para que la gente de entrada sepa que cuando hablamos de se menciona que una persona tiene tal patología, es la misma. Ok, la enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular, la gente comúnmente le llama trombosis, independientemente de cuál sea el tipo del que estemos hablando en la presentación clínica del paciente. También recibe nombre de ictus, stroke, apoplejía, y la gente le dice derrame cerebral a cualquier condición cerebral que le dé neurológica que el paciente pueda presentar. Ok, ustedes saben que todas esas denominaciones se trata de la misma enfermedad. Doctora, ¿y qué definición podemos dar acerca de lo que es un accidente cerebrovascular? Las enfermedades cerebrovasculares, el término correcto, el clínico, debería ser enfermedades cerebrovasculares o básculos cerebrales, porque lo que se presenta primero es un daño vascular y luego viene el daño cerebral. Entonces, por lo tanto, el nombre correcto debería ser enfermedad vasculocerebral. Bien. Entonces, esto se define como un síndrome clínico en la que aparecen una serie de síntomas neurológicos que son de inicio brusco o de inicio de repente, como diría la gente, de inicio súbito, pero que es progresivo. A medida que va pasando el tiempo, los síntomas van empeorando y se van presentando con más floridos, para así decirlo. ¿Hay algún segmento de edad en la que aparece más frecuentemente esta enfermedad y también con relación al sexo, algún predominio? Sí, las enfermedades cerebrovasculares son hay una serie de factores de riesgo que presentan estas enfermedades. Uno de estos factores, hay un grupo que son modificables, otro grupo de factores son no modificables. Entonces, dentro de estos factores de riesgo que son no modificables está la edad. Precisamente, como usted preguntaba, la edad es importante, aparecen mayormente por encima de los 65 años, por la mayor cantidad de estos. Sin embargo, por encima de los 55 años, ya el riesgo de padecer una enfermedad cerebrovascular va aumentando con cada década de la vida que nosotros tenemos. Otro factor de riesgo que no es modificable es la raza. Son enfermedades más frecuentes en la raza negra. El sexo, el género, con más predominio de esta condición es el género masculino. Sin embargo, cuando una mujer presenta una enfermedad cerebrovascular, tiene mucho más riesgo
de no superarla, o sea, de fallecer con la enfermedad. en esa enfermedad. Entonces, hay una serie de números. Esta enfermedad es una enfermedad importante, es un problema de salud pública, porque es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, puede aparecer en 15 millones de personas al año. Y esto muchísimo. Y esto lo podemos dividir como en 3 grupos. De estos 15 millones de personas, hay 5 millones que no van a superar la enfermedad, que van a fallecer. Hay 5 millones que van a quedar con secuelas, con déficit, con discapacidad importante. Y en los 5 millones restantes son los que tienen menos discapacidad o que superan la enfermedad sin quedar con ninguna discapacidad. Esta enfermedad es seria y hay que ponerle atención porque es una enfermedad que es considerada la tercera causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad. O sea, es probable que una persona que tenga un evento vasculocerebral comience a hacer una especie de carga, por así decirlo, desde el punto de vista económico y familiar. Sí. Porque es una persona que probablemente era productiva y deja de serlo para convertirse en alguien que demanda y necesita. Depende de otro. Exacto. Doctora, ¿y cuántos tipos de enfermedades? Bueno, déjame ver ahora yo cambiarme el disco. Sí. ¿Vásculos cerebrales existen? Existen 2 tipos de enfermedades vasculocerebrales. Una es la trombótica, que es lo que la gente llama trombosis, okay. Y una es la hemorrágica. Dentro de... entonces por eso que la gente, aunque sea un isquémico, le dice trombosis. Exacto. Okay. Porque estos eventos isquémicos son eventos ocurren porque se tapa un vaso sanguíneo y deja de pasar el flujo de sangre hacia la parte del cerebro que está inmediatamente después de donde está la obstrucción. Entonces, el cerebro necesita 2 cosas fundamentales, aparte de todos los nutrientes, que es la azúcar o glucosa y el oxígeno. Cuando hay una oclusión, cuando se tapa un vaso sanguíneo, entonces deja de pasar la sangre que lleva precisamente la glucosa y el oxígeno. Exacto. Igual sucede en el caso de la hemorragia. Si se rompe un vaso, una arteria, porque se debilite, porque con la edad se van poniendo más rígidas, porque usted tiene el colesterol elevado y ese colesterol hace que se hagan placas y la arteria se rompe, entonces igual el flujo de sangre que debe llegar hacia esa área del cerebro no llega porque se perdió, se rompió. Bien. Entonces, la presentación va a depender precisamente de si es una isquemia o es una hemorragia. Bien, antes de continuar ya con las manifestaciones clínicas, bueno remarcar que existen 2 tipos, que uno es isquémico porque se le tapa. Piense en una tubería. Nuestras arterias y nuestras venas es la tubería que nosotros tenemos en el cuerpo, por donde corre la sangre, que es la que lleva todos los nutrientes. Entonces esta se tapa. Al taparse y no pasar el oxígeno, ahí viene el evento vasculocerebral. En cambio, también puede ocurrir por un debilitamiento, ¿verdad? Que se rompa esa tubería y entonces igual ocurre un evento que en este caso es hemorrágico. Entonces ahora veremos, doctora, para que nos diga cuáles son las manifestaciones según el tipo. Bien, el tipo o no de evento vasculocerebral que presenta una persona no necesariamente determina las manifestaciones, porque las manifestaciones van a depender del tamaño de la lesión y del área en donde esté localizada la lesión. Perfecto. Entonces, una persona puede estar muy bien, normal, hablando con usted y de repente comenzar a hablar como si estuviera borracho. Como si la lengua le pesara, como arrastrando las palabras. En lenguaje médico esto se llama disartria, pero las personas lo que sienten es, lo que siente es que la persona está hablando estropajoso. Sí, de hecho así dicen, así lo describen. Cuando llegan a la emergencia lo describen así. Otra manifestación es que la persona sabe lo que quiere decir, por ejemplo, pero no puede decirlo, porque la lesión está localizada en el área que se supone que debe controlar el habla. Entonces la persona puede escuchar, entender y no necesariamente responder en función a lo que se le haya preguntado. Bien. Otra manifestación, que son de las más frecuentes, es que la persona está bien y de repente no puede subir un brazo o una pierna, tiene hormigueos, calambre o tiene un déficit completo. O sea, el lado del afectado no lo puede mover. También hay una manifestación que se puede ver, que lo puede ver cualquiera, no necesariamente un médico, y es que la cara, una hemicara, un lado de la cara se cae.
Entonces, ¿qué puede hacer una persona que no es médico ante un paciente que presenta un evento para confirmar si realmente el paciente está presentando una enfermedad vasculocerebral? Es una información interesante. Es que usted le pide que sonría. Si el paciente sonríe y un lado de esa sonrisa no termina de formar el arco que se supone que debe ser con la sonrisa, entonces hay que poner atención a esto. Claro. Porque igual que si le pido que levante los brazos y que lo ponga por encima de la cabeza y no lo puede sostener por ahí. ¿Por qué hay que ponerle atención y hacerlo rápido? Porque el tiempo es sumamente importante en los eventos vasculocerebrales. De hecho, del tiempo en que se dé la atención va a depender las secuelas que el paciente pueda presentar o no a la posterioridad. Mientras más rápido yo acudo y busco ayuda, entonces más rápido se me presta la atención y el daño, la muerte de las células cerebrales es menor. Bien. Y entonces, bueno, ya con esas manifestaciones clínicas, un facultativo pues, tendrá eso como primer diagnóstico de impresión. Pero ya para confirmar el diagnóstico, ¿cuáles medios se utilizan actualmente? Miren, lo ideal, lo primero, en medicina hay que partir de lo simple a lo complejo. Así es. Lo primero para diagnosticar o para confirmar, porque el diagnóstico debe ser clínico según la presentación, es una tomografía axial computarizada. Esto es un estudio en el que el paciente lo entran en una máquina y esa máquina hace cortes con radiaciones para ver el cerebro en diferentes niveles. Una tomografía tiene que darme una imagen de lo que yo tengo. Es importante que se sepa que si yo tengo una hemorragia, en el momento de hacer la tomografía, la hemorragia se va a ver, porque es algo que cayó donde no debía caer. Exacto. Sin embargo, si lo que tengo es un accidente isquémico o trombosis, como lo llama la gente, probablemente si se hace antes de las 24 horas, la tomografía sale normal. No quiere decir que el paciente no tenga la enfermedad. Lo que quiere decir es que el proceso de muerte de las células no se ha agotado. Las células mueren de dos formas, o mueren rápido o mueren lento. Entonces, estas células que se quedaron sin oxígeno tienen que transcurrir un tiempo prudente para que den una imagen que se pueda interpretar en la tomografía. Si esta tomografía sale normal, que es el primer estudio, entonces lo que sigue es una resonancia magnética. Como la resonancia magnética ve incluso la estructura celular, aquí sí yo puedo ver las imágenes y confirmar que lo que tengo es una trombosis o una hemorragia o no. Hay una serie de estudios también que se utilizan para ayudarse, como por ejemplo un paciente que tenga un problema cardíaco que puede hacer un coágulo y enviarlo al cerebro, con un ecocardiograma esto se puede confirmar. También hay un estudio que se llama una angiografía y esto se utiliza para un tipo de evento hemorrágico que se llama hemorragia subaracnoidea, que esta es una especie de debilitamiento de la pared de un vaso en la que se forma un aneurisma. Un aneurisma es como, yo tomo una fundita de lado, como venían antes, la lleno de aire y la trato de apretar sin que se rompa. Y se ve un debilitamiento de esa fundita. Eso mismo ocurre con un vaso sanguíneo cuando tiene un aneurisma. Entonces, ante cualquier situación se puede romper. Para esto se hace una arteriografía. Y ahí podemos confirmar en qué lugar está localizado el daño, el evento. ¿Alguna otra prueba de laboratorio se utiliza también? Los laboratorios que se hacen a cualquier paciente que tiene una enfermedad, el hemograma, para valorar la función renal. Perfecto. Pero no hay uno específico que me diga a mí, mira, con este yo confirmo que tiene un evento vasculocerebral. Bien. Y con relación al manejo o al tratamiento de estos pacientes, ¿qué podemos contarle a la gente común que no es médico, no? Sí. Miren, les decía hace un momentito que lo importante de acudir a tiempo es precisamente porque el tratamiento va a ir enfocado a mejorar o a disminuir la cantidad de secuelas que pueda presentar el paciente. Y uno de los principales elementos que se emplean para este tratamiento, si estamos hablando de un evento isquémico, es mediante fármacos, un medicamento que se le inyecta al paciente, que se inyecta en las primeras 6 a 8 horas, más de ahí realmente no tiene beneficio. Es un medicamento que como que licúa el coagulito que está tapando la arteria. Okay. Entonces, si lo licúa, lo disuelve, la sangre vuelve a pasar y tengo flujo de nuevo en el cerebro y hay menos daño cerebral. Incluso hay pacientes que quedan sin ningún daño. Si pasó este tiempo o si tenemos la oportunidad de estar en un centro que pueda utilizar intervencionismo, o sea,
estudios en los que yo puedo entrar un catéter y ese catéter llevarlo hasta donde está la lesión y con una especie de sombrillita o tornillito alar el coágulo y sacarlo. Igual se restablece el flujo de sangre. Ya en los casos de hemorragia, pues el paciente hay que evaluar si realmente la hemorragia se beneficiaría de operar o no operar. Hay lugares en los que está la hemorragia que no se pueden operar. De hecho, de los dos eventos, el peor es el evento hemorrágico. Porque el otro, pues tenemos varias alternativas para mejorarlo. Pero ya establecido, y si no se hizo nada de esto y ha pasado un día, 2 días, ya lo que queda es tratamiento preventivo, como prevención de segunda línea. O sea, ya me dio el evento, ya yo lo que tengo que hacer es evitar que me dé otro. ¿Por qué? Porque en 5 años la persona tiene de un 25 a un 30% de posibilidad de que le dé otro evento. Y en 10 años tiene hasta un 40 a 50% de posibilidad de que le dé otro evento similar. Cada evento de esto es cerebro que se pierde y a medida que se va perdiendo el cerebro, pues se van perdiendo funciones del individuo y la cosa se va poniendo peor. Ya. Doctora, ¿todos estos casos se deben manejar en una unidad de cuidados intensivos? No, no todos realmente. Los eventos vasculocerebrales, dependiendo de la lesión, del lugar en donde estén, del tamaño de la lesión, van a dar manifestaciones que son graves o no tan graves. Entonces, el médico que evalúa al paciente al recibirlo determinará si por la condición del evento merece una unidad de cuidado intensivo o no. Hay pacientes que a simple vista se ven bien, pero cuando uno lo evalúa se da cuenta de que puede complicarse. Y estos son los pacientes que deben ir a una unidad de cuidado intensivo, por lo menos observarlo 24 o 48 horas. Si todo marcha bien, pues ya se puede egresar a la sala y continuar su manejo en la sala clínica. Yo mencionaba hace un ratito, no sé si ya usted había llegado, el tema de la ampliación de las coberturas que va a dar ahora la Seguridad Social. Sí. Actualmente está todo lo que necesitaría un paciente con estos eventos cubiertos por la Seguridad Social. No, realmente no. Hay procedimientos que no están incluidos todavía en el catálogo. Y bueno, también a veces los pacientes necesitan equipos, vamos a llamarlo así, para mejorar la calidad de vida después que le da un evento vasculocerebral. Y hay algunos que realmente no están todavía cubiertos. Y hablemos ahora, doctora, de las secuelas que pueden dejar estos eventos. Miren, hay eventos. Por cada evento de esto que yo tengo, por cada paciente que yo tengo que presenta síntomas, hay 9 pacientes que hicieron un evento que pasó desapercibido, sin síntomas. Estos 9 hicieron el evento, pero no tienen la prevención para no volverlo a hacer. Entonces tienen riesgo. Porque no lo saben. Porque no lo saben. Entonces hace una tomografía por lo que sea y aparece que tiene microinfartos cerebrales o que tiene un evento y dice, pero yo no me dio nada. Exacto. Entonces estos corren el riesgo de hacer un evento mayor. ¿Y qué sucede? Que a medida que el evento sea mayor, las secuelas son peores. Esto va desde un simple brazo que no muevo o una pierna que no muevo o todo un lado, hasta personas que quedan completamente encamadas, que no pueden valerse. Y no pueden moverse. Entonces, en esto tiene mucha importancia la rehabilitación. Es vital, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de moldearse, se llama plasticidad, de que áreas del cerebro que no estaban destinadas para hacer una función X, cuando la que sí está destinada falla, entonces esas áreas con terapia asumen esas funciones. Entonces, esta terapia ayuda a que las secuelas sean menores. Es que si yo iba a quedar con un lado completo, pues tengo un poquito más de fuerza y tal vez puedo caminar con un bastón o me puedo valer un poquito más. Entonces, la terapia es muy importante. Hay secuelas que no necesariamente son que no muevo el lado, como secuelas cognitivas, o sea, que la persona queda con problemas de memoria, sí, que no recuerda personas, o quedan, hay personas que dependiendo de la localización del evento, quedan con trastornos emocionales que pueden asociarse a trastornos psiquiátricos y no necesariamente lo son. Lloran cuando tienen que reír, ríen cuando tienen que llorar, y esto es por el área en donde está localizada la lesión. Ya. Y yo creo que esa parte de la rehabilitación sí tiene cobertura. Sí,
la rehabilitación tiene, la terapia ocupacional. Claro, la terapia tiene- ocupacional, sobre todo tenemos ahí la parte de la dirección de rehabilitación, Ujú. que de hecho ha realizado una propuesta que comentábamos aquí en programas anteriores, porque ellos dicen que ellos ya están dispuestos a ir a hacer el servicio a los hospitales de Oh, rehabilitación, lo que a mí me parece fabuloso, Por porque de ahí supuesto. inmediatamente el paciente es tratado por su especialista, pero también la parte de rehabilitación, y se ve de manera integral, como debe de Sí, ser sí. el manejo de la salud. Claro, y para evitar las secuelas a posteriori. Exactamente. Tú estás sin rehabilitación, tú estás condenando a una persona a quedar con una discapacidad. Exactamente. Una discapacidad que probablemente pudo mejorarse o disminuir si esta rehabilitación se iniciaba en el tiempo que debía iniciarse. Así es. Doctora, con relación al tema de que, gracias a Dios, en la República Dominicana ya contamos con el proyecto 911, todos los eventos que ocurren relacionados con la salud, ya tenemos esa oportunidad de que vengan a atenderlo en la casa, de saber si se nos tiene que transportar a un hospital o no, pero a mí me gustaría que usted diera algunos tips con relación a qué yo hago en mi casa. Ok, tengo una persona adulta mayor, tienes algunos de los síntomas que usted acaba de mencionar, ya yo llamé al 911, pero en lo que ellos llegan, porque lamentablemente en la República Dominicana a veces hasta las ambulancias con el tema de los tapones tienen problemas para llegar. ¿Qué yo hago mientras llega el 911? Mira, eso es muy importante porque yo estoy en mi casa con mi familiar y mi familiar de repente quiere decirme algo pero no puede. Entonces hay ciertas medidas que yo tengo que tomar para asegurar que mi familiar, en lo que llega el 911 o en lo que aquí lo cargamos de motor a los pobres pacientes, en lo que buscamos la manera de llegar, que lo ideal es que llegue el 911, me evalúe y me lleve, yo garantizar la mayor seguridad para mi familiar. Y lo primero es que nosotros tendemos a acostar a las personas y no es lo correcto. Okay. No debo acostarlo, sino sentarlo y estar Recuerden ahí. eso, que eso es algo muy importante, lo que está diciendo la doctora en este momento. Y si yo estoy solo en mi casa y siento que me siento raro, que me está pasando algo, que no puedo hablar o que tengo calambres, que no siento una pierna, no puedo caminar, no intente caminar, no se acueste, busque un sillón cómodo, llame, pero por supuesto va a avisar a alguien. Exacto. Avisa al 911, avisa a un familiar y siéntese. Nosotros siempre vamos a buscar a la cocina a buscar ajo, para comer ajo, porque asumimos que todos los eventos vasculocerebrales tienen que ver con la hipertensión y no es así. Exactamente. No Ese todo- es un mito Exacto. que tiene. Muchas personas pueden tener un evento vasculocerebral con la presión normal. Entonces siempre Siempre tomarle la presión. Sí. Ah, no, ya está bien. Está bien. Pues vamos a Pero acostarla, tiene vamos un a darle un evento. té. Exacto. Le hacen un té, le dan un ajo, que casi siempre llegan los pobres con el ajo. Entonces, no se pare en la cocina a buscar el ajo, siéntese en un lugar seguro, donde si usted pierde la conciencia, no se vaya a golpear. Exacto. A veces llegan los pacientes a la emergencia que el médico no sabe determinar si tiene un evento por el golpe que se dio, o si primero fue el evento Y y, después no el el golpe. golpe. Ok. Entonces, lo ideal es sentarse en un lugar donde usted esté seguro. Si perdió la conciencia o si ya no puede moverse, usted se queda ahí sentado. Si usted se acuesta y pierde la conciencia, corre riesgo de vomitar y que esos vómitos se vayan a los pulmones. Entonces su condición de salud va a ser peor, el pronóstico va a ser peor. Entonces lo mejor es estar sentado ahí, igual que si estoy acompañado. Sentado ahí y a buscar ayuda de inmediato, porque el tiempo en esto es vital. Bueno, me gustaría, doctora, porque estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista, recordar los factores de riesgo para que una persona pueda tener un evento vasculocerebral. Los factores de riesgo son factores modificables o no modificables. Exacto. Los no modificables, los que no puedo cambiar son la genética. Si yo tengo la herencia de que mis En la familiares familia. o en mi familia, mis padres tuvieron eventos, yo tengo más riesgo de sufrir un evento vasculocerebral. La raza, el sexo masculino, no quiere decir que a las mujeres no nos da, pero el sexo masculino exacto. era justo. ¿Verdad que sí? Tuviera algo que a los hombres les dé más que a las mujeres. Sí, doctora. era justo, sí.
Está la edad también. Yo puedo parecer de 20, pero si tengo 60, son 60. Exactamente. Y ese es un factor que no puedo cambiar. Y qué bueno que usted dice eso, de que yo puedo parecer de 20 y tengo 60, porque usted sabe que con el tema de las cirugías, la gente se preocupa mucho por lo externo Por lo de afuera. y no por lo interno. Está bien, hágasela, pero preocúpese también que ahí adentro, lo que usted tiene la edad para estar en riesgo. Es correcto. Entonces, los factores que son modificables, es tan importante esto, porque de los 10 factores de riesgo cardiovascular hay 6 que están relacionados con el estilo de vida y la alimentación. O sea, con el simple hecho de yo cambiar el estilo de vida y comer diferente, yo tengo menos riesgo de tener enfermedades del corazón y enfermedades de mi cerebro, trombosis o hemorragias. Y esto es la diabetes, la hipertensión arterial, Sí. el tabaquismo. Es un factor de riesgo importante porque hace que las arterias se pongan rígidas. La obesidad, los trastornos de las grasas, o sea, el colesterol alto, los triglicéridos altos. El sedentarismo, eso de yo vivir sentado, de no hacer ejercicio, son factores de riesgo que si Hay yo que decido, moverse. por supuesto, si yo decido cambiar, definitivamente, no quiere decir que si soy diabético no tengo el riesgo, porque ya la tengo. La tiene. Pero si yo mantengo mi diabetes bajo control, mi presión arterial bajo control, los lípidos bajo control, el riesgo es menor de yo tener un evento de este tipo. Igual que si bajo de peso. No quiere decir que a los flacos no le dé eventos, pero el factor, hay mucho más riesgo de tener un evento de este tipo si usted tiene sobrepeso. Entonces, estos factores que son modificables son sobre lo que nosotros podemos incidir de manera positiva. Son los que yo puedo cambiar, que van a reducir el riesgo de que me dé un evento de este tipo. Y esos son los que tenemos que trabajar desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de salud pública y la educación a la población. Ya. Doctora, hace unos meses nosotros comentábamos acá, porque había salido una información de una investigación que se hizo, que un poco estaban como descargando del factor de riesgo al tema del colesterol, los triglicéridos. En su opinión, ¿realmente sigue siendo un factor de riesgo? ¿Y usted está de acuerdo con que se combata con la dieta o está de acuerdo con el medicamento que sabemos que usamos para eso, que son las estatinas? Mire, yo voy a estar de acuerdo, o mejor dicho, para mí y porque uno lo ha investigado y porque se ha demostrado, el tener hipercolesterolemia, tener el colesterol alto, hace que se vayan poniendo capitas de grasa, una sobre otra en las arterias, y esto va reduciendo la luz de la arteria. La tubería se El va tubo cerrando. ese, por donde va la sangre hacia el cerebro y a todos los órganos, este tubito va poniendo grasa hasta que se reduce. ¿Y qué pasa ahí? Que va a llegar un momento en que o esa grasa se suelta y suelta un coagulito y tapa más adelante, o ahí en su mismo lugar va a tapar la arteria. Entonces, definitivamente el colesterol alto es un factor de riesgo para producir un evento de este tipo. Así es. Y con relación a lo otro, de si dieta o medicamento, eso va a depender de los niveles y de qué tan alto estén. Porque una persona, si los niveles normales es hasta 200, una persona con 210, si la persona se concientiza y decide cambiar la alimentación, no hay que poner medicamento. Ahora, si es una persona indisciplinada, que evidentemente si es indisciplinada probablemente también lo va a hacer con los medicamentos, Así es. entonces ahí sí hay que medicar. Pero definitivamente la dieta y el ejercicio son una maravilla. El ejercicio, de hecho, se considera un medicamento, entre comillas. Sí, o sea que hay que moverse, Hay que moverse. hay que hacer actividad para Así disminuir esos factores. Quienes le han dado seguimiento a nuestros programas saben que todos los expertos, especialistas que traemos aquí mencionan el ejercicio por el beneficio que nos produce, así que todos tenemos el compromiso de movernos. Sí, señora. Doctora, hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista. Me gustaría si tiene alguna exhortación o mensaje final para los que nos Bueno, yo siguen. encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como exhortación, por Dios, vamos a mejorar nuestro estilo de vida, vamos a cambiar nuestro estilo de vida, a comer diferente, vamos a movernos. El que se